en mis comienzos, publicidad tradicional durante muchos años, programas periodísticos y de arte para televisión, para Canal A, para Televisión de Córdoba. Y después me volqué directamente a todo el tema documental y también campañas con propósito, digamos, de impacto social sobre todo, porque es un poco lo que se va a ver. Les voy a hablar sobre la realidad del documental desde un punto de vista académico, porque mío no es ese, no he sido nunca docente, he sido alguien que ha hecho este tipo de producciones y que hace, o pretende seguir haciendo, digamos, en estos momentos tan complicados. Y bueno, como un observador también de lo que han hecho amigos, colegas de acá, de afuera. Tener la oportunidad de trabajar acá en Argentina, para una fundación suiza en Panamá durante varios años, produciendo contenido sobre temas ambientales, sociales y culturales de América Latina. Y bueno, voy a tratar de reflexionar con ustedes, así que sería bueno que no sea un monólogo permanente, sino que ustedes mantengan cerrado el micrófono, pero cuando quieran hablar, lo hagamos para hacer algo un poquito más interactivo, ¿no? Yo creo que lo mío es un hacer, pero sin dejar de reflexionar, cuestionar lo que hacemos, para qué lo hacemos, y si sirve para alguien más de para nosotros, nuestro deseo expresivo o nuestro ego, ¿no? Entonces, lo primero que quería contar, y si puedo mostrarles, porque me parece que ha habido en este siglo, o comienzos del siglo pasado, digamos, y el momento actual, un cambio tan radical, primero porque empezó el cine, y el cine empezó con una secuencia documental, ¿no? Los hermanos Lumière filmaron lo que se llama la primera toma cinematográfica, o sea, la primera toma de imagen real en movimiento, a la salida de su fábrica en el sur de Francia. Entonces, me gustaría compartírsela. Eso, como verán, es una imagen muda de la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, y es la primera toma de cine, con una cámara fija, y obviamente es una toma documental de la salida de los obreros de esa fábrica, hombres, mujeres, bicicletas, carruajes. Era casi principio del siglo, ¿no? Ahí recomienza. Y de ahí, ¿no es cierto? Si yo tuviese que llegar ahora y hablar de lo último que me ha impactado como una como una forma documental totalmente diversa y muy interesante, no solo por cómo lo ha hecho. Ese es Santi Maratea, un influencer 6 millones 100 mil, que para mí está usando un lenguaje documental en una forma totalmente actual. Tengo una mala noticia: hay que conseguir la plata para hoy, hay que pagar el vuelo hoy. Con un motivo, él selecciona motivos y en un lenguaje totalmente actual. Sin dejar el humor. Igual estamos bien, o sea, hay que llegar
PayPal que hace las pasos, pero también ver una cuenta de RTM, que es mucho mejor si usamos todos RTM. Parece que lo de Santi es algo que hoy se ve como una utilización de ese lenguaje documental totalmente innovador, pero con un fin determinado, con un fin que va más allá del individual, con un fin de impacto en la sociedad. Pero digo, entre esto han pasado un montón de cosas en el medio y ha habido infinidad no me gusta decir artistas a mí, ¿verdad? De personas que han utilizado el lenguaje documental cinematográficamente, televisivamente, para abordar la realidad, digamos, si es que la realidad como tal existe. En realidad a mí me gusta decir realidades, ¿no? Porque creo que hay diferentes según las miradas, ¿no? De todos modos, hay hechos. No creo en la objetividad, la posibilidad de la objetividad, pero sí creo que el documental, a diferencia de la ficción, que ha buscado distintas cosas, ¿no? En algunos casos similitud en lo documental. Documental no es un género que se ha destacado por buscar el entretenimiento, ¿no? Ha buscado la información, ha buscado educar a través de la herramienta documental, ha buscado militar a través de la herramienta documental. De hecho, tanto desde el fascismo o el nazismo, a través del Ministerio de Goebbels, a la izquierda estalinista, digamos, siempre se ha usado el documental como herramienta política, ¿no es cierto? Y se sigue usando. En Latinoamérica es un continente en el cual los documentalistas tienen y no estoy haciendo con esto un juicio de valor, tienen un amplísimo campo y una predilección, quizás porque el mismo continente contiene tremendas inequidades y problemáticas de pobreza, de indigencia muy complejas y de comunidades ignoradas y de situaciones injustas. El documental latinoamericano en general, por excelencia, salvo los últimos tiempos, donde hay todo un trabajo muy grande de un documental que yo llamo autorreferencial, cuando ha narrado algo lo ha hecho casi siempre desde la denuncia, sea de un hecho, de una situación, de un lugar, de un desarrollo que a través del tiempo sucede en determinados lugares. Entonces, en lo personal siempre traté de escaparle a hacer solo una cuestión de denuncia, ¿no es cierto? Me parecía que el lenguaje documental también daba, y la vida da, me parece, siempre de desconocer las realidades injustas e inequitativas, o sea, sino poniéndolas sobre la mesa. Siempre hay colectivos y hay individualidades que logran de una manera u otra abordar ciertas situaciones complejas y no vencerse. Y me parece que esa vueltita de rosca, si contiene la parte de denuncia, para mí tiene un plus muy interesante, ¿no? Quizás la mayoría de mi trabajo ha ido en esa línea, ¿no es cierto? O sea, yo nunca he hecho un trabajo autorreferencial, digamos.
mi familia tenía un abuelo que era anarquista y bla, o soy hijo de desaparecido, y no lo estoy diciendo de una manera y me parece absolutamente válido, simplemente que no me parece ya a esta altura original. Ahora se han incorporado mucho las cuestiones de géneros, también desde ese punto de vista mucho autorreferencial. En lo personal yo me siento más testigo, cronista de sucesos que yo, obviamente con mi mirada, ¿no? Lacan decía que nosotros decimos lo que queremos decir, pero nunca vamos a saber qué es lo que el otro escucha. Y en esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros tratamos a través del lenguaje audiovisual de ver una situación, contar una situación, tratando, por lo menos en mi caso, de ser lo más veraz posible, buscando distintos ángulos que yo veo, pero obviamente que sigue siendo mi mirada, ¿no es cierto? No creo que exista una mirada puramente objetiva y no me gusta la mirada en la cual trato de evangelizar al otro, digamos. O sea, creo que ya la Iglesia Católica cometió esos excesos en nuestra América durante muchísimo tiempo. Entonces, simplemente me parece que es muy importante nutrirse de la diversidad de miradas sobre distintos temas o de los mismos temas, ¿no? Entonces, un poco ese ha sido el propósito de lo que nosotros hemos hecho. Daniel está acá, Arceri, que ha trabajado mucho conmigo, él es director primero, y después conmigo ha trabajado compaginando algunas cosas. A mí me gustaría mostrarles un poquito de un documental que para mí es el último documental que yo estrené a fines de, creo que en septiembre más o menos, la verdad no me acuerdo bien la fecha, del 19. Después se nos ha venido una época muy dura para todos los que hacemos producción audiovisual. Ver un poquito de este documental. Estepa es la historia de Manuel, un gaucho patagónico que nunca salió de allí, y un encuentro, digamos, con alguien de otra cultura, de otra realidad, de otra edad, de otra lengua, y pasó lo que puede pasar entre los hombres y las mujeres, o entre los hombres y entre las mujeres, que es que surja algo que cambia la vida definitivamente para los dos protagonistas, digámoslo de esta manera. Que es un documental que yo digo que se hizo solo, se fue haciendo, porque conocí primero la historia, después se fue armando, conocí al protagonista, lo grabé, después no les quiero adelantar, pero pasó algo que obviamente seguí la grabación después en otro lugar, en otro continente, y bueno, y así, se armó.
No es fácil describir la Patagonia, lo que representa, pero sin duda que son espacios amplios donde la naturaleza juega un rol muy importante. Normalmente cuando mucha gente habla de la Patagonia piensa en el paisaje típico de Bariloche o San Martín de los Andes, pero más que eso la Patagonia es la estepa, el viento, la soledad, las grandes distancias. No, el viento no falla. En la Patagonia no falla el viento. Que no conozca viento tiene que venir acá a la Patagonia y lleva un poco para otro. Es muy duro el clima, el viento, el frío, muy grande los campos también. Hay que tener ganas de estar en el campo. Se acostumbra uno a la vida y el frío, se acostumbra, pues ya es natural para uno. Y la primera vez que desembarqué acá en la Patagonia y no me fijé de nada de todo lo que iba a encontrar en este camino. Así que puse un pie en la Patagonia y wow, ni me imaginé que podía estar tan inmenso, tan grande. Y en el medio de esa inmensidad que mucha gente se sorprende y queda como desnuda porque te pone a prueba. Mucha gente se descubre a sí misma, ¿no? en ese tratar de entender este lugar. Hablando del gaucho patagónico, estoy convencido que es una especie en extinción. Pocos,
cada vez menos. Es una profesión que es muy dura, muy solitaria, muy alejada. Y un gaucho se le dice al tipo que sabe trabajar en el campo. Porque muchos dicen yo soy gaucho, pero no, hay que hacer las cosas del campo. No hay gente para trabajar en el campo. Los que habemos solo no podemos trabajar, acá nos ayudamos entre los vecinos para trabajar. Siempre que hay trabajo, los vecinos voy a dar una mano y a sacar un par de bichos también. Fuck. Acá todos nos llevamos con 4 o 5 gauchos locos y bueno, los juntamos. Y hacemos las cosas. Bueno, sí, recién estaba empezando en una, ¿cómo se llamaba? Estepa, una extraña historia de amor, porque es la historia de un gaucho patagónico, y lo que buscamos recién aparece ahí Manuel por primera vez, era reconstruir la historia entre Manuel y Cécile, que es una fotógrafa francesa, por eso es el comienzo. Pero bueno, estas jugadas que nos hace la tecnología, lamentablemente en nuestro país, que nos deja a veces sin poder hacer las cosas que uno quiere hacer, y más en estos tiempos que es indispensable. La verdad que esta historia es una historia que a mí me conmovió profundamente, porque lo conocí a Manuel murió, y le hicimos después, un poco en honor a Manuel, les diría, y a Cécile, que tomó la decisión de dejar su comodidad en la Provence francesa para irse a buscar este gaucho al medio de la Patagonia, donde el pueblo más cercano quedaba a 200 y pico de kilómetros, donde 3 o 4 meses al año no se puede entrar ni salir por la nieve. Una vida realmente dura, pero muy ligada a la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza, es la soledad, es la infinitud total, ¿no? Y la verdad que bueno, se fue, como les dije, armando la historia, y yo siento que fui un testigo nada más, pero miramos, el único preconcepto mío que lo puse en el subtítulo fue que para mí era una historia de amor extraña, es decir, cómo esta chica joven, que tenía más de 20 años menos que Manuel, se había enamorado de este gaucho y no sabía leer y escribir, que vivía donde vivía. Ella estuvo 10 días, se fue, volvió en pleno invierno, estuvo una semana para llegar en una motoniveladora a 5 kilómetros de la estancia, y ahí la fue a buscar Manuel en caballo, porque no podían seguir ni en motoniveladora. Y yo tenía el prejuicio de decir, qué extraña esta historia de amor.
Y cuando hablé con la gente que los conocía a los dos, ni uno le pareció extraño. Porque Manuel era un tipo que tenía un carisma, un encanto, se ve, que todos reconocían. De hecho, a nosotros también nos pasó, porque cuando yo me enteré de la muerte de él, estaba en un café con una amiga que había ido conmigo a filmar una serie documental que se llamó La 40, que era Mary Murúa, cantante, y Mary se largó a llorar. Y yo dije, tengo que hacer una película de Manuel. Y me puso como si hubiese estado una vida con este tipo con el que estuve 3 días. Entonces, claramente no era una historia de amor extraña, era simplemente que el amor es así y que Manuel era un tipo que aunque estuviese donde estaba y aunque no hubiese recibido ningún tipo de educación formal, era una persona que podía atraer a cualquiera, y así lo hizo. Y tuvo 2 hijas con Cecile, que viven ahora en la Provence, en Francia, y él está presente en la casa esa de la Provence, donde estuvimos. Está su boina, están sus mates, la más chiquita Julita, que tenía 2 años en ese momento, tomaba su mate. Esas chiquitas, y era la preocupación de Cecile que no perdiesen esa conexión con su origen, con la mitad de su papá, ¿no? La verdad que yo sentí 2 cosas extrañas cuando terminamos de presentar esta peli en el Cine Club Municipal. Una, que me gustó. A mí nunca me gustan los trabajos que hago, nunca me han gustado. O sea, siempre he sido hipercrítico, ni para disfrutar un ratito. Y esta me provocó eso, satisfacción, me gustó, me gustó. Y era primera vez en toda mi vida. Y lo segundo, y eso es más extraño porque todavía no había pandemia, no había nada, yo sentí que no creí, una sensación puramente de adentro, una intuición, como que iba a ser mi último documental. No sé por qué sentí eso. Tampoco lo sé explicar porque no me estaba planteando sacar, tenía proyectos, de hecho estoy haciendo uno y demás, pero sentí eso, que había algo, y bueno, he estado más de un año sin hacer nada de documental, y eso lo siento porque he tenido la suerte en la vida, el privilegio de haber trabajado en esto, que creo que es un trabajo para los que les gusta esto, un trabajo que se hace con pasión o no se hace, y que cuando se hace te permite conocer, meterte en realidades de una forma que solo viajando, solo paseando no lo haces, solo por los libros o en teoría no lo haces. Y bueno, y este trabajo me ha permitido conocer mi país y mi continente de una manera que no me lo hubiese permitido otro trabajo. Así que soy un agradecido de haberme dedicado a esto y haber sobrevivido desde Córdoba haciendo esto y haber educado 5 hijos y demás, más que más, porque realmente ha sido mi forma de vida, mi forma de mantenerme. No soy un tipo rico, no he recibido grandes herencias para dedicarme a un hobby, sino que he vivido de esto, que la verdad que como documentalista creo que es el mejor mérito que tengo. No es que sea bueno haciendo documentales, sino que he logrado persistir, nada más. Bueno, en esto de compartir cosas, ¿no? He ido viendo cambios en el documental y he ido aprendiendo distintas cosas de la gente, ¿no? Y una de las cosas principales que vi
es que todos tendemos a mostrar, a que la realidad nos confirme lo que nosotros pensamos, no al revés, ¿sí? Yo trabajaba con una gran periodista, que es Marta Platía, enorme periodista, escribe como los dioses, valiente, si tengo que ir a una guerra la quiero al lado mío, la petiza esa. Y Marta, con la que viajamos a Chiapas, hicimos reportajes con el subcomandante Marcos, viajamos a la guerra en Kosovo, lo hicimos desde Albania, tuvimos algunas situaciones bastante complicadas, pero yo a Marta siempre le decía, Marta es como la mayoría de los intelectuales argentinos y sobre todo los cercanos al documentalismo y demás, es una mujer de izquierda, y yo siempre le decía, Marta, vos no preguntás para saber qué piensa el otro, sino que vos preguntás, y él se enojaba conmigo porque yo decía esto, siempre preguntás para que te conteste lo que vos querés que te conteste. Y en eso hay un gran maestro que es Jorge Pérez Lorán, que murió, y que hacía un documental que hoy desde acá no se puede hacer, que es un documental etnográfico, donde él se trasladaba a donde vivían distintos personajes que elegía en la Puna Peña, en miles de lugares distintos, y se instalaba, y los primeros 2 meses que se instalaba a vivir en el lugar, ni sacaba una cámara, ¿no? Iba de a poco, 6 meses estaba haciendo eso. Yo, como vengo más del lado televisivo, teníamos urgencias de armar esto, y hacíamos pequeños documentales para un programa que se llamaba Desde Adentro, que hacíamos con Miguel Clariá en Canal 8. Hicimos muchos de esos pequeños informes o documentales, y teníamos que radiografiar o fotografiar o hacer un retrato de un hecho, de una situación, de un personaje, como mucho en 48 horas. Entonces, yo llegué a la conclusión de que hay que trabajar como lo hacía Pérez Lorán, tomándose todo el tiempo del mundo, que en este momento es muy difícil, o había que ser muy como agarrarlos ahí, en el momento, ¿no? Y usar precisamente ese repentismo, esa conversación no hecha antes, no preparada, ¿no? Esa entrevista que después puede salir con imagen, que puede salir en off, que puede no salir, porque la verdad que el documental lo va armando. Yo en eso sí también me gustaría entrar, que es que uno el documental, salvo que haga documental histórico, ¿sí? No sé, voy a hacer el documental de San Martín, y bueno, investigo, bla, y puedo hacer un perfecto guión. Si no, me remito, y les voy a hacer un pequeño cuento de Marta Andreu. Marta Andreu es una teórica del documental española, catalana, muy reconocido en toda Latinoamérica, España, en muchos lugares. Y una vez en una charla en Doc Montevideo, me acuerdo que empezamos a hablar con Marta, y alguien le preguntó, que era una vieja discusión en un documental, si se podía escribir un guión de un documental. Entonces, hago lo más corto que puedo en la charla, pero creo que a mí me marcó. Marta lo miró, Marta es bajita, muy linda, ella es muy descontracturada para hablar, y ella le dijo, mira, yo creo que escribir el documental, pretender escribir el guión cerrado de un documental es como pretender escribir el guión de una vida que todavía no ha transcurrido del todo. Y si les voy a poner un ejemplo, dice, yo estaba en Barcelona, tenía una relación de varios años con un hombre del cual estaba enamorada, él me abandonó,
se me partió el corazón y realmente estaba desolada. Mi mamá, que me vio muy triste, dijo, ¿qué puedo hacer yo por esta niña? Y no se le ocurrió mejor cosa que contratarme una masajista para que por lo menos me sacase las contracturas que me producía esta cosa así. Entonces el masajista me empezó a hacer masajes y ya cuando estaba en confianza, uno de los últimos días, la señora esta hacía masaje y hablaba todo el tiempo. Y en una de esas se había enterado de mi situación, entonces me dice, Marta, dice, tú lo que tienes que hacer es muy simple. Dice, tienes que tomar una hoja, una lapicera y escribir las cualidades que quieres, cómo quieres que sea el hombre con el que quieras estar. A mí me pareció una tremenda estupidez, la saqué al diablo, por suerte era la última clase y nada. Algún día por la ciudad, estaba gris, lloviznaba, voy por el lado del Paseo de Gracia y veo que toda la gente, me dio la impresión, dice que toda la gente se amaba. Todos estaban abrazados, algunos se besaban, otros... Y yo era la única que estaba sola, desolada, y se me volvió a mi casa, tristísima, llorando, y no escribí una hoja, escribí en un anotador no sé cuántas hojas de lo que debía tener el hombre, una especie de guión, digamos, de hombre que tiene que buscar y decir, bueno, es morocho, tiene ojos así, es culto, es esto, es... Y dice, ¿y sabe lo que pasó? Dice, pasaron 5 años que no encontré a nadie que cumpliese con esas cosas que yo pretendía de él, con mis pretensiones. Y a los 5 años me encontré una persona de la cual me enamoré completamente y con la cual vivo y amo profundamente. ¿Y saben qué? A mí no me había pasado antes, nunca me habían atraído. Y no solo no tenía todas esas condiciones, y además que no era hombre, era una mujer. Entonces, esta anécdota que es verdadera, que es absolutamente real, no es un invento de Marta para explicar algo, a mí me ayuda a ver que, bueno, en la mayoría de los concursos a nivel mundial no se piden guiones, se piden storylines, sinopsis, tratamientos narrativos, estéticos, pero no se pide un guión cerrado, ¿me entienden? Y yo creo que es así, que uno va con una idea, con un schedule, produce, va con esa idea y muchas veces esa idea se derrumba en la primera secuencia, el mes pasado. Entonces durante el rodaje eso cambia y uno va adaptando cosas. Para mí hay como 4 etapas. En la escritura uno investiga, ve y se hace una idea. Cuando llega a la realidad y hace el rodaje, cambia muchas cosas. A veces no, a veces más, a veces menos. Tercero, cuando uno mira el material, hace la revisión del material, vuelve a cambiar. Porque entre lo que uno vio y lo que uno tiene, y lo que uno pensó y procesó de eso, también hay un tiempo para mí indispensable. Y ahí recién entramos al montaje. Y ahí me gustaría que Daniel también me cuente un cachito qué pasa cuando uno entra en el montaje, ¿no? Porque tenía idea de cómo armar la película, cómo contarla, en el montaje yo creo que se da, ahí es donde realmente se termina de armar el guión del documental. Entonces la única forma para mí posible de escribir un guión de un documental es en realidad una desgrabación del documental armado. Sí, para mí fue una experiencia única, para mí fue una experiencia fantástica porque sin conocer la historia previa, recibir el material, sabía lo que vos pretendías del material, cuál era
la línea, qué era lo que querías transmitir con las imágenes que teníamos. Pero para mí era una cosa totalmente nueva, formar un rompecabezas de piezas que desconocía. Entonces, primero fue meterme en la historia, conocer a los personajes, tratar de entender qué querías transmitir con esos personajes, y después de alguna forma fue experimentar, fue entrar a buscar un lenguaje, un código, que ni yo mismo tenía claro qué iba a hacer. Y llega un momento que ya con el tiempo, digamos, ya dejas de ver un poco lo que comentábamos siempre, los documentales no se terminan, se abandonan, porque siempre vas a encontrar algo que cambiar, siempre vas a encontrar algo nuevo y dar vuelta a una secuencia y anticiparte y atrasarte y cómo juega el sonido y cómo juegan los off. Realmente para mí fue una experiencia muy, muy, muy gratificante, y sobre todo trabajar con otro director, ¿no? O sea, uno trata de pensar desde uno, pero tienen que entender que tiene que pensar desde lo que el director realmente quiere comunicar, quiere transmitir. Entonces no puedo meter mi visión de la cosa, sobre todo el que vivió la experiencia y el que conoce a los personajes y realmente transitó ese camino, fuiste vos. Entonces trataba de aportar desde mi lugar, pero respetando tu visión y lo que vos querías transmitir. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Incluso lo mismo con el documental de Seguí, Antonio Seguí, lo mismo. O sea, fue tratar de entender y cómo plasmar lo que el director quería. Y yo como director, entender, tratar de transmitirle, cuando alguien edita algo mío, tratar de transmitirle lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero transmitir. Entonces, por algo yo edito mis propios trabajos. O sea, me cuesta mucho poder transmitir lo que quiero, sin enfrentarme con el editor, ¿no? Entonces creo que lo que se logró en este trabajo fue eso, ¿no? Que se armó una química entre director y editor muy interesante, que creo que aportó elementos al producto final. O sea, para mí fue realmente muy gratificante. Gracias, Dani. Sí, yo creo que fue tal cual vos lo describís y en eso, viste que hay muchas cosas que uno no dice. Yo tiendo a sentarme ante la pantalla y decir, esto lo pondría acá, esto lo sacaría acá. Nunca digo, che, qué bueno que está, pero si pudiésemos hacer, no tengo esa delicadeza. Quizás tenga que ver con la educación que recibí, donde mi viejo siempre decía, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Nadie tiene que darte una medalla porque hagas algo bien, porque para eso estás, para hacerla bien. Entonces quizás yo... entonces debo reconocer que la verdad que lo que hubo es que creo que Daniel fue tremendamente generoso y humilde en bajarse de su condición de director, sin dejar de aportar como director, pero sí de alguna manera sujetarse a que el director era yo. Y eso es, creo que sería tan bueno para nosotros los argentinos poder dejar un poco los egos de lado, digamos, y también yo recibí todas las propuestas de Daniel, algunas, otras no, pero lo hicimos, la verdad que salió, eso que vos dijiste, una química de laburo ¿no? Pero creo que bajando los egos es como logramos trabajar bien en equipo, ¿no? Y creo que eso estaría bueno que lo adoptásemos en otros temas en nuestro país, porque acá creo que sufrimos un poco de la consecuencia de querer todos demostrar que es el que la tiene más larga. Perdón por la analogía masculina y machista, pero es un poco tan brutal como eso. Entonces, pasando de esta cuestión del guión, de cómo se llega a después de ese proceso que yo digo, siempre también hay un propósito, ¿no? Yo la verdad que nunca conté una historia personal mía, nunca. Y no la tenga, sino que no lo hice.
opté por contar historias de otros, que me interesaron las historias, que me interesó el personaje, o al revés, que usé de alguna manera personajes para mostrar algo. Por ejemplo, yo hice una serie documental de 8 capítulos de media hora que se llamó La 40, y entonces en realidad inventé una situación, pero la situación fue totalmente documental, que era poner a unos artistas que yo conocía que eran nómadas, o sea, no es que hacían una gira, no, unos chamameceros de Misiones que se dedicaban a dar vueltas y tocaban en el Festival de Cosquín y tocaban en el movimiento campesino de Santiago del Estero en una escuela por un sándwich y una coca. Pero ellos andaban en ese ómnibus viejo, y entonces yo no solo que hay ahí, es cuando interviene uno en la realidad. Entonces, de alguna manera, ahí entramos que tanto es ético, está bueno intervenir en la realidad. Yo creo que en ese caso simplemente lo que hice es invitarlos a ellos a hacer un viaje que querían hacer y yo poder registrarlo. Y sí fuimos marcando algunos hitos, y me acuerdo que hice un guión, y ese guión, a ver, le puse la advertencia que yo estaba en contra de guionar semejante cosa. Íbamos a recorrer 5.200 kilómetros por la Ruta 40 con un equipo de 14 personas, donde había 7 protagonistas en un ómnibus modelo 60. Entonces yo no adiviné nada. O sea, simplemente, seguramente el ómnibus se iba a romper, seguramente nos íbamos a enfrentar a algún problema de corte de ruta, seguramente alguien se iba a enfermar, seguramente alguien se iba a perder, chupar, dormir. Y así, hicimos un podrá pasar. Y pasó mucho más que lo que pensamos, la verdad fue mucho más rico. Lo único que hice es poner una mujer que no había, el grupo de ellos no era con una mujer. Entonces yo sí intervení poniendo una mujer, porque me parecía que la verdad que era ya demasiado misógino estos chamameceros. Y salió algo que a mí me pareció que fue interesante, que es una mirada del interior de nuestro país, encontrándose con gente y con lugares y abordándolo con ellos, interactuando con su música y tomando de los otros. Entonces le pongo un segundito para a ver si lo pueden ver. Hielos y agua, fragmentos borrosos en mi deambular. Imágenes que pasan, gente que queda, y que mi memoria se niega a borrar. Con la idea fija puesta en el sur, la 40 no para hasta llegar al mar. Con la idea fija puesta en el sur, la 40 no para hasta llegar al mar. Con la idea fija puesta en el sur, la 40 no para hasta llegar al mar. Con la idea fija puesta en el sur, la 40 no para.
Alejandra, esto que estás utilizando para tejer, ¿cómo se llama? Esto se llama cingol, esta fibra se llama cingol. ¿Y esta crece naturalmente acá? Esta crece en el campo, sí, es natural del campo, es una planta silvestre. ¿Hace mucho que haces esto? Yo hace muchos años, desde chica, porque vengo de una generación de cesteros, porque el padre de mi abuelo, digamos, el padre de mi mamá, era el que trabajaba antes, porque antes el poleo de cañas, de muelle. ¿Y vos fuiste aprendiendo de ver o te enseñaron? No, nomás, porque cuando uno tiene la idea esa de querer hacer algo, con solo mirar va como es. ¿Y a vos te gustaba? Y a mí me gustaba, una que me gusta de todo, como es. Yo le puedo dominar todo, como es, porque sé, gracias a Dios, hacer cerámica, tejido en telares, con mis manos, hilar, así que me gusta de todo, pero más me gusta la cestería. Y hago falta, a ver si puedo sacar la ronquera de mi pechito. Soy de Salta y hago falta, y hago falta. Mirá, ¿sabes cuál es la onda con el vacío? Tiene sangre adentro. Sí, tiene que secar ahí adentro. Va bajando, se va secando para abajo por el calor. Si vos le das vuelta así, vuelve. Se marea. ¿Tenés la sal? ¿De qué manera sufrir todavía con el vino, loco? ¿Cómo ni me cuento? Pero mirá, ¿sabes qué? Vamos a tener que ir al gauchito, loco. Y sí. Y esto no, ya se dio el límite de lo mecánico, yo le puse sal. No, pero es satisfactorio. Mirá, ahora hablaré mexicano. Condimento. ¿Cómo le fue por el lado de la cuesta de Lipán? Ocho, vení acá. Esos son unos momentos que el pacazo me hace matar de risa sin hacerme ningún chiste. ¿Pero qué pasó? En la curva cuando el Dino doblaba, el Dino quedaba en el precipicio así de 3.000 metros de altura. ¿Y ahí qué? Veníamos pero así yo. Me di cuenta. Pero de una así veníamos. Yo escuchaba, tranquilo, Pocho. Tranquilo, Pochito. Tranquilo, si no compré no salimos los diarios. Digo, no. Yo quiero salir, pero no así. Era lento y a la vez era rápido porque no me acordé de mi niñez. De toda la etapa de la vida. Nosotros tuvimos a ver quién estuvo más alto. Estuvimos a 5.000 metros de altura. Y yo me fui a un edificio. Y mi papá tiene bigote. Loco, ¿por qué me están porque son nuevas. Porque si nos pasa eso. Salud porque no pasó nada y estamos acá comiendo la... Los morrones, los morrones. Salud. Tenemos mucho para molestar todavía. Salá. Y la música no para. Me dicen que es el progreso, que mis nietos lo disfrutarán. Mientras tanto, cerca de la laguna, prohibido está mariscar. Yo no sé hasta cuándo me falte y quizás responda por mí. Por las dudas, cargué el lechucero y afilé mi machete y colí. Me crié en esta tierra y es mía. Me crié en esta tierra y es mía. Me crié en esta tierra y es mía. No me van a correr. Me crié en esta tierra y es mía. Me crié en esta tierra y es mía. Me crié en esta tierra y es mía. No me van
Bueno, eso era algo nomás de lo que hicimos. Hicimos varias miniseries. Esta fue, la verdad que fue una aventura, fueron 37 días de rodajes sin parar, día, noche. Solo hubo un día de descanso en Bariloche, creo que lo tomaron los chicos, y ese día 3, 4 más seguimos rodando. Fue un rodaje duro, muy duro, pero yo les dije cuando salíamos de Quiaca, les digo, miren, yo no sé si este viaje y esta filmación les va a resultar algo interesante, algo agradable, placentero, pero sí les aseguro que nunca más se van a olvidar. Y creo que ha sido para todos nosotros así, nunca más, por muchas causas, ¿no? Pero nunca más nos hemos podido olvidar. Y como no sé si vieron en el tráiler, sale Manuel, el protagonista de Estepa. Y ahí lo conocimos a Manuel, en ese viaje lo conocimos a Manuel. Y ahí es donde lo grabamos a Manuel y después murió. Entonces, bueno, se van concatenando, ¿no? Porque antes yo había hecho un viaje, había hecho un documental que también era, y ahí lo conozco a Joselo y a todo el equipo del Dino, de este antiguo colectivo, con esta forma de vida y esta forma de pensar, estos hippies viejos, digamos, que a mí me alegraron el alma. Entonces me pareció que era una forma interesante de hacer una mirada federal del país desde adentro. Un tema que a mí me mueve mucho, que es el tema de la necesidad de construir un país más federal, ¿no? Por eso digo que siempre atrás hay ideología, atrás hay una mirada, no es subjetivo. Y bueno, tratando de incorporar todo esto a través de distintas herramientas, ¿no? Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Así yo tomo un vaso de soda. ¿Estoy hablando solo o en el espacio sideral o me escuchan? Se escucha, señor. Ah, bueno. Ok. Si no sigo yo con mi diatriba, no hay problema, ¿eh? A ver, yo creo que si ustedes han visto, yo tengo varios documentales que son de viajes, o sea, o que implican un viaje. El primer 40, el segundo 40, la búsqueda, la última búsqueda, que es sobre un avión que desaparece entre Costa Rica y Panamá. Hay uno que se llama vuelo de cabotaje, que si puedo les voy a mostrar un poquito, que es, ven esa foto de atrás, esa foto es de Marcos López. Marcos López es un gran fotógrafo argentino, no sé si ustedes lo conocen, pero es un tipo que tiene obra en el Museo Sofía de España, el tipo, para mí, no para mí digo, o sea, la crítica, el Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, la crítica fotográfica es como el fotógrafo artístico, para poner un nombre, estos últimos 50 años en Argentina, 40 por ejemplo. Así que, y Marcos tiene una mirada muy latinoamericana, y con él hicimos una serie documental también, se llamó Vuelo de Cabotaje, y es donde fuimos siguiéndolo a Marcos, digamos, por distintos lugares. En principio iba a ser del país porque la guita que nos daban para hacerlo era esa, pero cuando vi que Marcos, la mirada de Marcos, que yo lo conozco hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchos.
él tiene una mirada absolutamente regional, no tiene una mirada nacional, ¿no? Entonces, ahí agregamos un par de lugares que fue Iquitos en Perú, La Paz, para poner Amazonia, después La Paz y el Alto para poner altiplanicie, y después pusimos la Triple Frontera porque nos parecía que era un lugar donde abarcaba cierta parte de la cultura paraguaya, argentina y brasilera, más un mix explosivo que hay, que es árabe. Es muy interesante como una zona. Entonces, bueno, también viaje. Entonces uno se pone a pensar por qué siempre viaje, ¿no? Yo creo que todos perseguimos algunas obsesiones. Yo, por el trabajo de mi padre, desde que nací, viajé. Viví 2 años en un lugar, 2 años en otro lugar, 2 años en otro lugar. Entonces eso conlleva ser nómada, ¿no? O sea, ir dejando y no apegarse. Cambiaba de casa, de escuela, de amigos, de hasta, diría, entrada de mi adolescencia. Ya 17 años, una cosa así. Y después lo seguí yo por gusto propio, ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales porque pensaba meterme en la carrera diplomática. Después no me atrajo esta idea de ser oficinista nada más y empleo público nada más que en lugares más glamorosos. Pero entonces, bueno, me metí en esto otro. Son muchas malas elecciones desde el punto de vista económico que he hecho en mi vida, pero de las cuales no me arrepiento, deja claro. Entonces, yo creo que en el final de cuentas, esta idea mía de esta obsesión mía de contar historias que tienen que ver con lo nómada, con lo de trasladarse, de ir de un lugar para otro, en lo que hice para la Fundación Albatros Media, que estábamos en Panamá y que teníamos, la verdad, buenos recursos, anduvimos por todos lados y metiéndonos con distintas etnias, con distintas situaciones, con temas de infancia, con temas de minería, de energía, digamos, realmente fue muy rico en ese sentido. Entonces, yo creo que en el fondo de las cosas es que a mí hay algo que me atraviesa, que es esta idea de que la vida es como un viaje, ¿no? Y quizás estos últimos tiempos lo termina de santificar en mi concepción, ¿no? Que la vida es un viaje que uno sabe dónde sale, porque nació, sabe dónde va a llegar, no sabe cuándo, ni dónde, ni cómo, pero va a llegar a un lugar que es la muerte para mí. De ese destino creo que no nos escapamos, yo pienso así. Entonces, pero en ese transcurrir, ¿no?, caben un montón de cosas. Pero es así, como un viaje uno sabe cuándo sale, planifica llegar a algún lugar, pero hay miles de cosas en el medio del camino que nos pueden ir cambiando el destino, los momentos, cosas agradables, desagradables, más fracasos que éxitos, buenos momentos, malos momentos. Y creo que la vida tiene eso, ¿no? Pero que en mí hay una analogía fuerte entre el viaje y la vida. Creo que la vida, y no lo estoy diciendo desde el lado ricotero de la cosa, es un viaje donde la incertidumbre, como en estos últimos 2 años, la incertidumbre es lo que está siempre presente. Podemos planificar, podemos pensar que tenemos el control en algo, eso yo creo que es un espejismo que nos armamos y nos ayuda a sobrellevar la vida con ciertas hipotéticas seguridades, pero la verdad que en general
descubrimos la vida y llegamos al final en medio del imprevisto, ¿no? Entonces yo creo que eso se termina viendo a lo largo de todas las pelis, series y demás que han abordado esa temática, que es algo que se me repite, lo entiendo desde acá, ¿no? Después de haberlo hecho. Quizás si me preguntaba al comienzo, yo no sabía que iba a hacer esto. Y lo he hecho, pero sin hablar de mí, digamos, o sea, por lo menos no desde mí, sino abordando situaciones, cosas que he procurado que tengan un impacto en la reflexión de la gente, en que lo sientan de alguna manera, en que vean cosas que a veces no se ven, ¿no? Desde la mejor de las intenciones, que es generar un impacto social para o sea, los que estamos convencidos de que las cosas no funcionan bien, queremos que las cosas cambien. Por ahí no sabemos ni bien cómo, ni qué cosas, pero los años no vienen solos y uno va formando una idea de eso, no sin ninguna seguridad lo digo, y bueno, yo he trabajado para que todo lo que he filmado y he hecho vaya en esa dirección, ¿no? De hacer cosas con propósito, de hacer cosas con un sentido que para mí tiene que generar un cambio, que haga de esto un espacio, un mundo, un momento de vivir la vida donde haya más equidad, donde haya, bueno, una serie de valores que para mí no están hoy, no son hoy los que rigen nuestras conductas habituales. Entonces, de hecho, de alguna manera esto de ser, entre comillas, cronista de muchas cosas y tener todo eso guardado, si ustedes supieran dónde, lo tengo guardado en casa de un amigo mío que vive en uno de estos barrios marginales de que armó, esta especie de gueto que armó de la Sota para reemplazar las villas. Hay un amigo de total confianza que tengo, me los tiene resguardados, pero tengo que recuperarlos. Pero ahí hay mucho material de todo esto que hemos estado hablando y mucho más. Y conversaciones con gente tan disímil como, no sé, Juan Filiol, hemos tenido la suerte de David Martínez, y gente que no les diría nada y de la cual yo personalmente, quizás con mi educación occidental, universitaria, no hubiese escuchado porque eran, perdón lo que voy a decir, pero yo sé cómo va a sonar, porque estaban en medio de un lugar inhóspito, mal trazados, sucios, eran diferentes. Y la verdad que he aprendido mucho más de esa gente que de mis profesores de la universidad, ¿no? Y eso, digo, valoro y agradezco haberme dedicado al documental a eso, porque creo que me ha ayudado a formar y a ser mejor persona, no solo, yo no me siento artista, ¿no? Yo me siento un laburante de la cultura, un artesano, no sé, pero esta cuestión de artista me parece que nos queda grande, y en el fondo, si lo dice alguien lo tendrá que decir otro, yo no la asumo. Entonces, sí creo que los documentalistas tenemos que tener una posición ética ante la realidad. Que voy a decir, no es la pretendida objetividad, pero sí en el trato con el otro, en el respeto hacia esas diferencias, sean de género, sean de raza, sean de lo que sea, y abordar todo sin golpes bajos, sin manipular la realidad para llegar a una conclusión a la cual nosotros queremos llegar, sino tratar en lo posible de
ser lo más honesto posible en esa mirada, ¿no? Pero la contracara de esto es que yo veo el ejercicio del periodismo hoy en los medios argentinos y me parece que la verdad que se ha llegado a un punto de desnaturalización entre los medios y redes que me parece terrible. Conseguir una noticia medianamente bien tratada, con buenas fuentes, es una tarea casi imposible. Uno pone un canal de información y es un aparato de propaganda a favor de, o pone otro canal y otro aparato de propaganda en contra de. O sea, no hay una búsqueda de la verdad, si es que existe. Por lo menos los hechos, la realidad, que sean más o menos confiables y que uno pueda aprenderlos, ¿no? Entonces, en un principio, este espacio que iba a ser sobre 360, realidad virtual 360, en el documental, me pareció más importante hablar sobre el abordaje de la realidad a través del documental, ¿no? Entonces, eso lo transformamos, para decirlo de alguna manera. De todas maneras, algo de esto de 360 que hemos hecho, con Daniel no lo hice, pero íbamos a crear, o creamos, nos instalamos y todo en el Centro de Arte Contemporáneo con absoluta anuencia de su director, y nos instalamos equipos, trajimos equipos de primera para hacer 360 de las exhibiciones de arte, del artista, de cómo elaboraba la obra, y hacer lo que se llama una experiencia inmersiva, o sea, porque la verdad que no tiene nada que ver, no sé si lo han probado, ver algo proyectado, sobre todo si es real, no, está pionísima la animación, todo lo demás, pero para mí la realidad virtual 360 en algo real es todo un tema que se estudia desde la neurología, la antropología, porque produce ciertos efectos que van mucho más allá de la percepción de una realidad a través de una pantalla, ¿no? O sea, realmente nosotros decíamos que es como la diferencia entre ver y vivir algo. Uno sabe que me ha pasado en una feria en Cannes, de ver la producción, uno sabe que está en un stand, está sentado en una mesa, se pone los anteojos y te metes en un lugar y llegas al filo del precipicio y empezás a retroceder con la silla, ¿no? Porque vos estás metido ahí adentro. Y se han hecho experiencias muy interesantes. Nosotros estábamos haciendo la idea de que ya para gente joven ver un cuadro puesto en una pared es como algo fijo sobre algo fijo, medio como que el lenguaje de ellos no requería otra cosa. Entonces empezamos a pensar en que además de ver el cuadro viesen al artista en su lugar y uno se pudiese poner el auricular y porque hay que verlo con los anteojos, y estar metido en el estudio del tipo y ver lo que hace, cómo se mueve, qué es lo que hace, qué es lo que... Y entonces después sí ves la obra desde otro lugar, porque es muy raro que uno vaya a un museo y pueda ver cómo se llegó a eso, uno ve el resultado solamente. U otro que hace una performance para que no se explique, pero hable sobre su obra, digamos. Todo eso que estaba para hacer, para darle ya el formato legal y demás, bueno, fue suspendida por las actuales autoridades de cultura, ¿no? Al Estado le costaba, pero nosotros, la idea era hacer un laboratorio 360 en ese lugar. Les recomiendo, si pueden
algo, verlo así con anteojos, y realmente es una sensación totalmente distinta. Se debe producir de una manera, lo he hecho, muy diferente. Es como que uno casi arma una coreografía de eso. Hay algunas obras hechas acá, yo creo que todavía siguen pegadas a la estructura de filmar como se filmaría cualquier cosa, y creo que es totalmente distinto. No lo van a poder ver porque no se ve, pero González Iñárritu, el director de Amores Perros, 21 Gramos, Babel, hizo una experiencia que presentó en Cannes, bueno, también lo presentó en México, lo presentó en Venecia, que era sobre los migrantes a Estados Unidos. Si mal no recuerdo, se llama Sangre y Arena, o Piedras y Arena, Sangre y Arena. Pueden buscar en YouTube, pero no van a ver, pero ahí le van a explicar cómo era. O sea, vos entrabas a un lugar, sacabas los zapatos, ya el lugar no era un piso normal, era con piedras y arena. Te ponían una mochila de 25 kilos de peso, te ponían los auriculares, los anteojos, y entrabas y eras migrante más tratando de cruzar el río Colorado. El Río Grande, perdón. Río Colorado, la Patagonia, el Río Grande. Con helicóptero que te pasaban encima, entonces ventiladores te tiraban aire. La verdad que no era algo que te contaban que sucedía. Vos lo has metido ahí, ¿no? De hecho, hay dos experiencias, una interesante por positiva y otra muy peligrosa, de este tipo de experiencias que narradas por una antropóloga y neuróloga francesa. Una experiencia es ante un problema de una enfermedad que tenía un dolor persistente, una enfermedad terminal, le aplicaban tomógrafo y le aplicaban al paciente una dosis de un calmante muy alto, muy fuerte, y lograban cambiar la curva del dolor y bajarla en un determinado tiempo. Al otro día hacían exactamente lo mismo, pero en vez de inyectarle el calmante, le ponían una máscara, una anteojera y los auriculares, donde ponían el ruido de un arroyo y estaba en una pradera de los Alpes suizos y se escuchaba la caída de agua, música lejana, eso, y la distracción, lo que lograba traer al paciente de su realidad y dónde estaba y todo lo demás, produjo exactamente el mismo efecto en su curva de dolor. Y uno más complejo es que se le proyectaba un recuerdo falso a una persona, sabiendo que participaba de una experiencia, 3 días seguidos. Por ejemplo, una cámara subjetiva en 360 cae la escalera, pum, 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 en una escalera. Y al 4.º día de ver eso, le preguntabas a esa persona, si los investigadores, si había tenido algún accidente siendo niño, qué sé yo. Eso sí, una vez me caí en la escalera y me hice pelota. Lo cual eso habla de manejar el tema de la memoria lejana, de introducir recuerdos no verdaderos, lo cual es muy, muy complejo. Imagínese eso en manos de quién y cómo. Digamos, eso a mí me dejó pensando mucho, y la verdad que le aflojé al tema del 360 y el documental. Sí creo que sería muy interesante en el tema educativo, más en esta situación de la distancia. Lo he propuesto
hasta ahora sin suerte, pero creo que sí podría dar un grado de sensación de presencialidad que podría ser muy interesante, muy interesante, que es lo que tanto en este momento se está discutiendo. No quizás para los niños pequeños, pero sí en la universidad, en los últimos años de secundaria. Bueno, más o menos esto era lo que les quería mostrar. Un último material que tiene que ver con lo que hicimos con Marcos. Nosotros lo que hicimos con él fue buscar no imitar, sino replicar, retratarlo a él, así se llama, vuelo de cabotaje, retrato de un retrato. ¿Por qué? Porque queríamos acompañarlo, pero seguir la estética de Marcos, ¿no? No nos interesaba hacerlo desde nuestra idea, sino desde la perspectiva, desde la mirada, tratando, ¿no? Junto a él, de hacer la mirada de los lugares que a él le interesaba mostrar, ¿no? Y cómo construía esa imagen. La idea de vuelo de cabotaje es un nombre que tiene varias lecturas. Una es una obviedad que podría ser pinta tu aldea y serás universal. Finalmente yo hago fotos en Constitución, que es a 4 cuadras de mi casa. Constitución como cruce cultural, como puerta de entrada de los trabajadores a la ciudad, como se escuchan las músicas de los países vecinos. Esa sensación de América Latina que finalmente es lo que a mí me interesa de América Latina, cierta cosa de la periferia como esencia de la búsqueda, y me sitúo en una esquina de Avellaneda y siento que estoy en la punta de Machu Picchu, ¿viste? Bienvenidos a la Feria de la Cinta, señores, 2010. Redefinir la textura de lo latinoamericano. Me interesa la cosa del espíritu bolivariano también. Por su pensamiento. Las católicas y las evangélicas. Tantas acusaciones hemos enfrentado. Hemos metido de todo y nada. Fracasado y fracasado. Obreros y originarios. Compañeras y compañeros. Hay lugares donde me gustaría volver a ir, como volver a sacar fotos en Santa Fe a gente que yo fotografié hace 20 años. Entonces, al ir a Santa Fe, que voy a buscar mis propias raíces, me doy cuenta también que con unos hilos hicieron un casino y un tragamonedas. Entonces, el paisaje urbano cambió. En el camino de que voy a tomarle un retrato a mi primer novia de la adolescencia, me cruzo con un tragamonedas en el puerto de Santa Fe donde había silos de trigo. Algo pasó en ese cambio con el país. En el medio hubo cambios en un país. Entonces la fotografía y mi manera yo fotografío a la gente en su entorno también. Me interesa describir con un retrato la mirada me interesa mirar un fenómeno sociocultural. Por eso a mí me interesa también esos cultos evangelistas de América Latina, donde la gente se pone así con los brazos, Dios, Dios, Dios. Ya.
hace uno en este mundo. Al menos así lo veo yo, como dijo Guillermo Nido. Creo que claramente para narrar en 360 documental hay que como resetearse, ¿no? O sea, creo que lo que uno debe armar es como una coreografía, no sé si lo digo, ¿no? Donde a mí me parece que, porque lo he visto usado en publicidad, lo he visto usado en otras cosas, y veo que la gente sigue tratando de hacer tomas de la misma cantidad de segundos o más o menos, vieron que es una que ha gastado un montón de plata de un Peugeot, donde había una cámara interior y había cámaras exteriores, de gente que saltaba con snowboard por arriba, pero tenía tal dinámica, realmente no se producía la experiencia, ¿entendés? O sea, era el mismo lenguaje publicitario de cualquier cosa, nada más que filmado en 360, digamos. Entonces yo creo que realmente hay que repensar eso, y lo que nosotros probamos un poco fue el tema de que primero que hay una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, no hay forma de hacer yo creo, ¿no? Un producto audiovisual 360 documental que dure demasiados minutos, porque para mí no lo bancas. Segundo, hay que aquietar la cámara, las ansias viste, como cuando ponen los guitarristas a puntear y a hacer ver sus virtudes técnicas, lo mismo, ¿no? O sea, la cámara se aquieta, la cámara deja que uno interactúe con todo ese entorno, que es mucho más complejo que la pantalla plana de adelante. Entonces, me parece que sí se puede hacer una narrativa donde la cámara sea una especie, porque más allá de la experiencia, se puede armar algo pero yo siento que la cámara debe, para mí la mayor riqueza es que tenga tus ojos, el ojo del espectador, que la cámara sea el ojo del espectador, ¿no? Entonces creo que todo eso hace que vos tengas que repensar todo de cómo filmar para que eso ocurra, ¿no es cierto? Entonces, darle tensión, ir mostrando cosas que vayan conduciendo a esa narrativa, pero en una determinada velocidad, en un determinado tiempo interno y tiempo externo, quiero decir, ¿no? O sea, creo que el ritmo debe ser menor, que el tiempo externo debe ser menor, el tiempo interno debe ser mayor y el tiempo externo debe ser menor. Entonces hay que, y estoy hablando nada más que del ABC, creo que eso, y es un proceso de experimentación, por eso nosotros lo que queríamos crear era un laboratorio 360, porque creo que estamos en esa fase todavía. No sé si te contesto un poco. Sí, lo que pasa es que se me corta, tengo microcortes, entonces por ahí me quedo frisado. No, sí, estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Creo que la fase de experimentación de esto es fundamental, y está bueno esto que me comentas, porque el tema de las duraciones, o de cuánto tiempo se puede bancar una experiencia de este tipo, nosotros estábamos desarrollando una idea, digamos, un proyecto que, para justamente evitar un poco el cansancio que podría implicar una experiencia 360 muy larga, se estaba formateando más de lo transmedia. O sea que lo de 360 pase a ser una parte de cómo se está narrando, pero que no sea lo que narra todo el tiempo, porque es insostenible, yo coincido con eso. Y también, bueno, no sé si
¿querés comentarme cómo ves el tema de esta cosa de lo transmedia, digamos, de poder narrar, siguiendo el hilo de lo que te preguntaba, a través como de distintas plataformas, como se dice ahora, y que eso, bueno, compongan un relato más rico, más complejo? A mí me parece que eso es otra línea que se está como abriendo bastante, ¿no? Lo del transmedia. Sí, definitivamente yo creo que el modo de producción, porque ya cambió el modo de consumo del audiovisual, es indispensable. O sea, eso ya es un hecho, no tiene marcha atrás. A mí me encantaba el cine desde los 7 años, que iba y veía 2 películas en un pueblo y comía pochoclo, chocolate que vendía el chocolatinero y lloraba con las películas. Ya fue. Digo, me encanta, yo mientras pueda voy a seguir yendo a la iglesia esa. Pero creo que la gente consume otra cosa. Yo, vos sabés que soy más, creo que sí, que la verdad no me animo a hablar mucho de transmedia porque no termino de engancharme bien de todo. Pero sí creo que perfectamente lo de 360 puede tomar un formato más de serie web, digamos, ¿no? De serie web que no pase de 3 minutos, 5 minutos el capítulo como mucho. Y sí, eso creo que puede ser interesante. Más allá del tema de financiación, que es otro tema que obviamente nosotros nos hemos quedado en la edad de piedra, digamos. Todavía nuestra ley habla de alquiler de videotapes, para que te dé una idea. O sea, ya donde tenía que recurrirse a financiar nuestro trabajo, que era a través, como todos los países del mundo que no son Estados Unidos e India, y Estados Unidos hasta por ahí, digamos, ya no pueden recurrir a la entrada a la televisión, a la publicidad de televisión abierta nada más, y al alquiler o venta de videotapes. Claramente no existe más esos. Las plataformas deben pagar la venta de aparatos, tanto computadoras, televisores, celulares. En Francia pagan impuestos para un fondo audiovisual, porque es por ahí que la gente consume todo. Entonces no es que no, al revés, crece cada vez más, pero hay que cambiar la forma de financiación, porque nosotros estamos quedando totalmente fuera de eso, ¿no? Entonces, para contestar, yo creo que lo de 360 me gusta, me parece que el camino de la serie web me parece interesante, ¿no? De piezas únicas cortas y de serie web. Y lo transmedia también. O sea, creo que yo no sé si estabas vos en la reunión cuando puse desde la salida de los obreros de Lumière a Santi Maratea, ¿no? Y digo, este lenguaje, yo te confieso que yo creo que tengo mucho que aprender de la industria musical, ¿no? Que ellos empezaron antes con esos cambios, ¿no? Yo hace 2 años no sabía quién era este chabón de acá de Córdoba, ¿cómo se llama? El cantante, no va a salir ahora el nombre, Pablo Londra. Londra, no sabía quién carajo era Pablo Londra. Yo tampoco, si te sirve de consuelo, yo tampoco hasta hace 2 años, así que... No sabía, entonces fui y le pregunté a mi nieto, bueno, ¿cómo no vas a saber quién es Pablo Londra? Y ahí vi que el flaco tenía 700 millones de reproducciones. Decís, ¿cómo 700 millones? Y sí, y eso es guita, y eso es penetración, y mis nietos saben las letras de memoria, y bueno, me puede gustar más o menos la música de él, eso no importa, no es lo que estoy viendo, sino que veo que el camino es otro, no existe más. Ya si él empezó, mis hijos hicieron el catering para él, pues hace de el catering,
creo que fue sí, antes del cierre de la pandemia, no me acuerdo cuándo, pero no antes del 2019, hizo su primer show en vivo. No había hecho nunca un show en vivo el Guaso. O sea, había hecho esas batallas allí en plaza, digamos, pero un show de él en el Orfeo, qué sé yo, lo hizo hace 1 año y medio. Todo va cambiando a una velocidad alucinante. Entonces digo, Santi Maratea, que te junta 2 palos verdes, o ahora para los olímpicos junta, no sé, creo que $100 y pico mil en 3 días, ¿no? Y el flaco hace, y a mí me interesa lo que hace, me parece súper interesante lo que hace audiovisualmente el flaco. Puede decir, pero es un porteño, cocheto, pelotudo, qué sé yo. Pero él le puso un propósito, es transparente, y la gente no solo lo sigue, sino que va y pingui, pone la guita, ¿me entendés? Entonces digo, se está produciendo esta cuestión de que hay una credibilidad, como se muda, ya no hay en quién creer de nuestra dirigencia, digamos, y hablo de toda y no hablo partidariamente para nada, ¿no? Pero digo, donde hay un descrédito absoluto de las dirigencias políticas, empresarias, sindicales, eclesiásticas, de todo tipo, yo creo que la gente empieza a buscar esas otras cosas, ¿no? Esos referentes, y entonces la producción audiovisual de esos tipos, que hoy son 1000 historias, no sé, pero 20 historias por día que el tipo hace, mínimas, y así súper desprolijo y selfie, y bueno, eso es un lenguaje que claramente está irrumpiendo, ¿no? Gracias, Pepe. Gracias. No, de nada. Bueno, yo, por mi lado, creo que más o menos hemos hecho un pantallazo. Solo quiero decir que antes de morirme pienso hacer eso que yo critico siempre a mis amigos que hacen cine de autor, una vieja discusión que tenía con Pablo Baur, que, bueno, Pablito murió hace 1 año, 2 años ya, mira qué bárbaro, que empezó trabajando conmigo y bueno, hizo un máster y hizo unas películas súper interesantes de autor. Y siempre yo les discutía, lo peleaba y le decían, esto de que me cuentes que tu abuelo y me haga una toma de 10 minutos de unas hormigas en el jardín de tu abuelo, me importa 3 carajos, tendrías que gastar la plata de esto en terapia, pero no en hacerme hacer a mí la terapia tuya. Yo lo gasto, y tengo muchos amigos que hacen ese tipo de documental, que se da por llamar documental de autor. Bueno, yo, como soy contradictorio, quizás termine haciendo algo así, de documental de autor autobiográfico, para ir en contra de eso que digo de no ser autorreferencial, pero valiéndome de todo ese archivo que a mí me parece sería una pena, porque yo tuve la oportunidad de escuchar esas cosas, de ver esas cosas, y que lo puedan escuchar y ver otros, nada más que eso, y no aburrirse en el intento. Así que, bueno, yo les agradezco haberme dado bola todo este tiempo. Me parece que por acá podríamos ir cortando. Como ustedes habrán podido comprobar, lo mío es atrás de cámara, no delante de cámara. No soy un docente, simplemente si no tengo ningún problema de compartir todo lo que pueda de lo que yo he aprendido y he vivido y me han enseñado colegas, amigos y profesores y la gente. Así que les agradezco que hayan participado y bueno, nos estaremos viendo por la vida.